Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema del ciclo del carbono. Vamos a ver otro ciclo biogeoquímico, que es el ciclo del carbono. Cuando hablamos del carbono, es un elemento muy importante, ya que todas las moléculas orgánicas, ¿ya? Que son los componentes básicos de los seres vivos, están formadas por átomos de carbono, como podemos observar acá. La mayoría de los compuestos de las moléculas orgánicas van a estar formados por carbono. Entonces se dice que es un elemento muy importante. Y también es fundamental, chicos, para la regulación del clima y así como para las funciones básicas de los seres vivos, ya que sus moléculas se encuentran formadas por átomos de carbono. El carbono lo vamos a encontrar en dos formas, se encuentra presente en nuestro medio. De forma inorgánica y de forma orgánica. La forma orgánica es formando nuestras moléculas, ¿no? Que constituyen a todos los seres vivos. Y de forma inorgánica lo vamos a encontrar presente en el aire, en el agua, en el suelo, ¿no? Esa es la forma inorgánica en la cual se encuentra presente el carbono. El carbono entra en la comunidad de los seres vivos cuando los productores, ¿y quiénes son los productores, profesor? Las plantas. Cuando los productores van a capturar el dióxido de carbono, que es el CO2, porque nosotros sabemos que las plantitas, ellas para poder realizar el proceso de la fotosíntesis, van a través de sus estomas, de sus hojas, van a ingresar el CO2, que es el dióxido de carbono, que es este señor de acá, ¿sí? Durante la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es muy importante por los productores, ya que ellos fabrican ahí su propio alimento. Y recordar y olvidarnos que la fotosíntesis se realiza por la presencia de ¿quién? De este señor que es el sol. Por eso se llama fotosíntesis, ¿no? En la Tierra vamos a ver que los productores, ya, que son las plantas, van a obtener el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, el carbono lo vamos a encontrar presente en el agua, en el aire y en el suelo, ¿sí? Eso es en su forma orgánica. Y eso va a ser absorbido por las plantas, ya que las plantas van a absorber el carbono del aire a través del dióxido de carbono, del suelo a través de sustancias inorgánicas, y del agua también que contiene sustancias inorgánicas minerales, ¿no? Entonces, las plantas absorben el carbono del aire, del agua y del suelo. Y estas van a devolver cierta cantidad, pequeñita, cierta cantidad de carbono a la atmósfera. Entonces, vamos a tener por acá también con respecto al ciclo del carbono, vamos a tener que los productores acuáticos en el océano, como las algas y las diatomeas. ¿Quiénes son las diatomeas? Son algas microscópicas. Ahí está, ¿sí? Tienen más o menos esta forma a vista de un microscopio. Y las algas que ya nosotros conocemos, bueno, que hemos visto alguna vez cuando hemos ido a las playas, ¿ya? Los productores acuáticos van a ser las algas y las diatomeas. Y los productores en la tierra van a ser las plantas que nosotros conocemos, ¿no? Ellas, las plantas acuáticas, van a encontrar abundante dióxido de carbono disuelto en el agua, ¿sí? Y que estas cantidades mayores que en la atmósfera. Es decir, que la mayor cantidad de dióxido de carbono se va a encontrar en el agua, ¿ya? En cantidades mayores que en la atmósfera se encuentra el dióxido de carbono. Es decir, que en la hidrosfera encontramos dióxido de carbono, el CO2, o también conocido como anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, el anhídrido carbónico, dióxido de carbono, se encuentra disuelto en el agua y es ahí donde los productores acuáticos, como las algas y las diatomeas, capturan el dióxido de carbono para realizar su fotosíntesis y de esa manera ellas van a obtener el carbono, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que los productores, tanto acuáticos o terrestres, puedan tener
el carbono, puedan obtener carbono a su interior, a su organismo. ¿Por qué? Porque cuando ellos realizan la fotosíntesis y van a obtener el dióxido de carbono de la atmósfera o del agua, ¿ya? Ellos ya dentro de su organismo contienen carbono. Ahora, va a venir esto de acá, la red trófica. Profesor, ¿la red trófica es algo que hemos visto? Claro. En la red trófica nosotros hemos visto que los productores es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Es muy importante, porque a partir de ahí empieza la cadena alimenticia. Ah, ya, profesor. ¿Pero por qué es importante en el ciclo del carbono? Porque las plantas, al realizar la fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono, ¿ya? Del agua, del aire o del suelo, el carbono lo absorben, y las plantas ya van a tener el carbono, ya van a tener. Y de esa manera, al comenzar la red trófica, los productores ya contienen carbono. Luego viene este consumidor primario, que es un herbívoro, consume las plantitas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Está ingresando a su cuerpo indirectamente el carbono que se encontraba almacenada en las plantas. Luego esta serpiente se alimenta de este roedor contiene carbono. Ah, la serpiente ya indirectamente va a ingresar carbono a su organismo al alimentarse de este roedor. Luego viene este búho, se alimenta de la serpiente. Ah, este búho ingresa indirectamente a su organismo carbono que lo obtenió de la serpiente y la serpiente lo había obtenido del roedor y el roedor lo había obtenido de las plantas, los productores. Y este búho cuando muere, los descomponedores como los hongos y bacterias van a descomponer su cuerpo. ¿Y su cuerpo qué contiene? Ah, profesor, contiene carbono, pues contiene carbono. Y ese carbono, ya que se encontraba en el cuerpo de este animalito, por los desintegradores, los descomponedores, en este caso hongos y bacterias, van a devolver, ¿sí? Van a devolver el carbono hacia la Tierra. Y de nuevo, ese carbono puede ser absorbido ¿por quién? Puede ser absorbido por los productores. ¿Ves? Entonces así va a ser, dentro de la red trófica se va a formar un ciclo también de formación del carbono, de renovación del carbono. Por eso nos dicen acá que los consumidores, ya nos dicen que los consumidores primarios, ya como las vacas, camarones, gusanos, etcétera, aquellos que se alimentan de las plantas, ya, que se alimentan de, apropian del carbono de sus tejidos. Los carnívoros se alimentan de los consumidores primarios, adueñándose del carbono de estos. Y el carbono va a pasar así de un organismo a otro. Ahora, luego, tarde o temprano, ya habíamos dicho, estos individuos van a morir, como por ejemplo el búho. El búho muere. Y el búho al morir, ¿qué sucede? Con los descomponedores van a desintegrar su materia y de esa manera van a devolver el carbono, ¿ya? A la atmósfera y van a devolver a la tierra, ¿no? O en este caso al océano pueden devolver cuando los peces, cuando tenemos una red trófica acuática, cuando los peces mueren, el carbono regresa al mar, ¿no? Al agua. Entonces, de esa manera vamos a ver que el carbono va a estar en constante renovación. Ahora, vamos a ver por acá lo que corresponde al ciclo del carbono. Cuando hablamos del ciclo del carbono, vamos a hablar de la siguiente manera, ¿ya? El ciclo del carbono va a darse así. Habíamos dicho que los productores, que son estos señores, que pueden ser terrestres o acuáticos, van a absorber el carbono. Y el carbono se encuentra disuelto tanto en el agua, en el aire, como en el suelo. Entonces, el carbono lo vamos a encontrar, ¿sí? El carbono lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la litosfera, ¿ya? A ver. En la litosfera, es decir, en el suelo.
lo vamos a encontrar en la atmósfera, es decir, en el aire. Y lo vamos a encontrar en la hidrosfera, es decir, en el agua, ¿ya? En la atmósfera lo encontramos que el carbono se une con el oxígeno, formando, profesor, el famoso CO2, ¿no? Que es el anhídrido carbónico o también conocido como dióxido de carbono. En la litosfera, el carbono lo vamos a encontrar como carbón, lo vamos a encontrar como este combustible fósil que es el petróleo, ¿ya? O como piedras carbonatadas, ¿ya? Lo vamos a encontrar así también en la litosfera. Y en la hidrosfera, profesor, ¿cómo lo vamos a encontrar en el agua? Lo vamos a encontrar como ácido carbónico, ¿ya? Lo vamos a encontrar como ácido carbónico. Ahí está. En la hidrosfera lo encontramos como ácido carbónico. El ácido carbónico es HCO. Así. ¿Ya? El ácido carbónico. Lo encontramos así, ¿en dónde? En la hidrosfera, en el agua. Entonces el carbono se encuentra tanto en la atmósfera como en la litosfera, como en la hidrosfera. ¿Sí? Entonces, las plantas van a absorber el carbono, ¿ya? Las plantas, los productores, mejor dicho, van a absorber el carbono, ¿ya? Van a absorber el carbono, tanto del agua, como de la tierra, como del aire. ¿Ya? Los productores, todos los productores van a absorber el carbono tanto del aire, del agua, como del suelo. ¿Ya? Entonces, por eso a las plantas, a los productores, se les consideran como sumideros de carbono, porque ellos absorben tan cantidad de carbono, ¿ya? De la que generan. ¿Y ellos cómo devuelven el carbono? Ah, profesor, cuando hacen su respiración vegetal. ¿Las plantas también respiran? Sí, respiran como nosotros. Absorben oxígeno y van a devolver dióxido de carbono. Pero es muy poco, porque siempre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a absorber mayor cantidad de dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Ya. Entonces, una vez que las plantas han absorbido el carbono, vamos a tener a los diversos consumidores que se van a alimentar de las plantas y así sucesivamente habíamos visto que iban a, el carbono, iban a llevarlo de un organismo a otro, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la tierra, tenemos a este consumidor que se alimenta de las plantas y están ingresando a su organismo carbono. Luego tenemos a este pececito, ¿ya? Que se alimenta de las algas y de esa manera está ingresando carbono a su organismo. Ahora, ¿qué va a suceder con estos dos? Ah, profesor, va a llegar a morir. ¿Y quién viene? Los descomponedores. Ahí está. Se descompone. Y al descomponerse, ¿qué sucede? Sucede que van a incorporar de nuevo el dióxido de carbono, es decir, el carbono, van a incorporar de nuevo ¿a dónde? Van a incorporarlo al agua, van a incorporarlo al suelo, ¿no? Lo van a incorporar. Por eso acá ven esta flechita que incorporan de nuevo el carbono. Es decir, el carbono va a ir al suelo sedimentándose, ¿ya? Luego vamos a tener que el carbono también puede regresar a la atmósfera por los mismos, por estos mismos organismos cuando respiran. Por ejemplo, esta ardillita o este pececito cuando hace su respiración elimina dióxido de carbono que se va a ir hacia el agua, en este caso, y esta ardillita respira y elimina dióxido de carbono que va al aire. Entonces, de esa manera está regresando de nuevo el carbono que ella ha consumido. Luego vamos a tener también, chicos, vamos a tener también que hay otro tipo de forma de producir carbono, ¿ya? De dar carbono a la atmósfera a través de este señor de acá, que son los combustibles fósiles. Cuando hablamos de los combustibles fósiles, vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de la gasolina, del gas, de sus derivados, ¿no? Del petróleo. Entonces,
Este combustible, ¿ya? Este combustible que es utilizado por los autos y las fábricas, producen el monóxido de carbono, el CO. Acá vamos a colocarlo. Producen el monóxido de carbono, el CO. ¿Y qué es lo que contiene? Ah, profesor, contiene carbono, pues, ¿no? Contiene carbono. Y están devolviendo el carbono a la atmósfera. Sí, pero esta emisión de carbono es muy contaminado, es muy perjudicial para la atmósfera. Es muy, muy, muy perjudicial. Ahora, vamos a tener también, chicos, que cierta parte del carbono que se sedimenta en el suelo, en la litosfera, con el pasar de los años, esta sedimentación va a ser expulsada. ¿Pero cómo va a ser expulsada, profesor? Va a ser expulsada de forma natural. ¿A través de quién? A través de los volcanes. Los volcanes eliminan a través de sus erupciones cierta cantidad de carbono que se encontraban sedimentados en el suelo. Y así sucesivamente vamos a ver que el carbono se renueva constantemente. Y a eso se le llama ciclo del carbono, que es uno de los 4 elementos más abundantes del universo, que es muy importante para la regulación del clima y para las funciones básicas de los seres vivos. No olvidar que el carbono lo podemos encontrar en su forma orgánica, en el suelo, en el aire y en el agua, y en su forma inorgánica, en el aire, en el suelo y en el agua, y en su forma orgánica, ¿dónde, profesor? Ah, presente en los animales, pues, en la composición química de nuestro organismo, acá en la composición química de todos los seres vivos, encontramos carbono en su forma orgánica. Y no olvidar que las plantas son considerados los grandes sumideros de carbono porque ellas absorben más cantidad de carbono de la que van a producir, de la que van a generar. Y no te olvides que el carbono en la litosfera se encuentra en forma de anhidrido carbónico o dióxido de carbono, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de carbón, petróleo o piedras carbonatadas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.